Bueno, bienvenidos a todos, bienvenides, no sé si para todos, gracias por estar acá. Esto es una idea que se nos ocurrió a Máximo y a mí, que estamos encantados de poderla llevar a cabo. Invitamos a estos cuatro personas, grandes maestros para nosotros, que fueron como muy importantes en una época. Bueno, ahora Máximo les va a hacer una entrada. Así que gracias. Lo único eso, por favor, mantener las cámaras apagadas. Las preguntas las hacemos todas por el chat y entonces se las vamos a ir transmitiendo a cada uno entre nosotros como moderadores, ¿ok? Así que bienvenidos y gracias por estar acá. Máximo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para Mariano y para mí haber organizado este encuentro que de otra manera hubiese sido imposible. Si no hubiese estado la cuarentena, juntar a estos cuatro personajes, uno en Madrid y tres acá en Argentina, hubiese sido básicamente imposible. Si estuviéramos en tiempos normales, juntarnos en un café hubiera sido muy difícil. Entonces me parece que tiene esta cuarentena, si bien tiene muchas cosas negativas, tiene muchas cosas positivas y una de las cuales es esta, de que nos podamos juntar a charlar un montón de gente. Y en este caso elegimos con Mariano cuatro bajistas referentes. Primero, el primer aviso que nosotros pusimos, habíamos puesto bajistas pioneros, y después cuando yo lo leí me di cuenta de que habíamos elegido cuatro bajistas pioneros, pero no solamente en relación al bajo eléctrico, a la historia del bajo eléctrico, que en Argentina tiene gente anteriores a los profes que están ahora, sino que me pareció interesante rescatar la cuestión de que fueron como los primeros, los pioneros en cuanto a la parte académica, gente que empezó a dar clases, que se empezó a tomar el trabajo de formarse profesionalmente, gente que estaba en el ambiente musical y que por distintas cuestiones que ya contarán ellos ahora empezaron a dar clases. Por eso nos pareció súper interesante el hecho de que fueran bajistas pioneros con relación a la parte académica. Los voy a presentar a los cuatro. Les pedí a cada uno de ellos una pequeña historia de su currículum profesional, y los voy a presentar por orden alfabético. El primero de ellos es Bucky Archela. Bucky Archela empezó a dar clases en 1979. Empezó a dar clases en el SADEM, en la Escuela del Sindicato Argentino de Músicos, en el año 88, en la vieja escuela, en el viejo sindicato de la calle de Paraguay, enfrente del Teatro Coliseo. Y entre sus artistas con los cuales ha tocado, lo ha hecho con Leonardo Fabio, con Rodolfo Mederos, que fue cuando yo lo conocí, con Virgilio Espósito, con Dino Saluzzi y con José Ángel Trelles. Él está en este momento en Villa Urquiza. El siguiente es Fernando Galimani, profesor de la EMPA, desde el nacimiento propio de la EMPA en el año 1986. De hecho fue durante muchos años profesor de bajo jazz, que yo tuve en aquellas épocas también. Y entre los artistas importantes que se cuentan en su currículum se encuentra Juan José Mosalini, el polaco Goyeneche, Wynton Marsalis, Roxana Met y Pedro Aznar. Fernando está en el barrio de Palermo. El siguiente es un internacional, es Gustavo Gregorio. Gustavo está en este momento en Madrid ya hace muchos años. Él ha vivido, es uno de los casos atípicos, que él ha vivido en varios lugares del mundo en su corta vida, digamos. Gracias. Bueno, ha nacido por supuesto en Argentina, pero ha vivido en distintos momentos de su vida en Colombia, en España, donde vive ahora, en Estados Unidos, él ha estudiado en Berkeley, y en Japón, en Osaka, y entre otros ha tocado con Morris, con Miguel Cantilo, con Papo, con Alejandro Santos y con Claudio Gavis. Y uno de los motivos más importantes por lo cual decidimos con Mariano convocarlo fue que fue el primer bajista argentino en hacer un libro dedicado al bajo eléctrico que se llamó Cuatro Cuerdas, que salió allá por el año 87, ¿no, Gustavo? Sí, correcto. Perfecto. Y el último en presentar es el maestro Carlos Madariaga, que está en Sáenz Peña,
Él empezó a dar clases en 1977 y A los 3 entre su... años. ¿Eh? A los 3 años. Qué chiquito eras, muy chiquito. Tiene Y corta entre, vida Un también. prodigio, era un prodigio. Y bueno, Mozart y, escribía ya, ¿no? Por eso. y él empezó a dar clases, no está mal. Claro. Y en Bueno, su tiene currículum, corta vida. claro, en su currículum Corta vida figuran también. Tino Saluzzi, Horacio Larumbe, el ciego Larumbe, Armando Alonso, Valeria Lynch y el grupo actual de Sebastián Peiseré. Así que bueno, hechas las presentaciones de los 4 maestros que tenemos en esta reunión, yo preparé unas pequeñas preguntas como para ir abriendo el juego y que cada uno de ellos vaya contando un poco algunas cuestiones. La primera pregunta que se me ocurrió es ¿por qué eligieron el bajo eléctrico? Porque en general muchos empiezan por la guitarra, otros empiezan por el piano, pero el bajo eléctrico es un instrumento bastante particular para empezar de cero, empezando música, ¿no? Entonces, Buki, ¿querés contar vos Sí, cómo cómo no. elegiste el bajo? Sí, sí, sí. Yo comencé con la guitarra. O sea, yo tenía 14 años y mi vieja me compró una guitarra, yo tenía una guitarra eléctrica y teníamos un grupo con el Negro Tordó, que ayer, el Negro Tordó que es baterista de la Sí. Mississippi. Y ayer le comentaba a Carlitos. Entonces, en un momento me dio por tener un bajo y me lo empecé a armar el bajo. Pero era una Ah, choronga el bajo, ¿viste? Porque compré un diapasón, compré un cuerpo, compré los micrófonos, puse una cosa y medio así, pero más o menos sonaba, algo lo hacía sonar y me acuerdo, mira, ahora que estoy hablando empiezan a aparecer cosas, y me acuerdo que había hecho un equipo, porque yo aparte hice el industrial, soy técnico electrónico, no laburo de eso, pero sé, y me había hecho un equipo que tenía un bafle, ayer le contaba a Carlos, tenía un bafle de 8 parlantes de 12 pulgadas. Tocaba en Florida y se escuchaba en Avellaneda. ¿No? Los Conta- vecinos, los Por vecinos, favor, lo de la escalera. Por favor, lo de la escalera. los vecinos nos odiaban. Y mi viejo y mi vieja, nosotros nos juntábamos con el Negrito y 2 hermanos, los hermanos Cantarini, me acuerdo. Tocaban muy bien los dos. Y y un día me dice mi viejo, ya no ensayaba la terraza, no se echaba. Entonces, el bafle no entraba por la escalera de la terraza, ¿viste? Era un PH muy lindo. ¿Y qué hizo Arcella? Rompí todo el revoque para que pasara el bafle ese. Bueno, esto es tremendo. Pero bueno, más allá de eso, bueno, después viene la colimba, salgo la colimba. No sé si fue antes o después de la colimba que lo conozco a Carlos. Yo conozco, a Carlos lo conozco, él tiene 6 años más que yo tengo 6'6", él tiene 6'0", él tenía 16 y lo conocí a través de un amigo en común que es un referente de la Izquierda Unida, el negro Pacanini, que creo que es diputado ahora, entró como diputado, bueno, no tengo idea. El asunto que me lo presenta, yo estaba armando un trío con un baterista muy bueno que él conocía, yo dije, uy, qué bueno tocar juntos, qué sé yo, y cuando escuché lo que tocaba, uy, qué bueno, o sea, yo tocaba el bajo, pero tocaba el bajo medio como podía tocar, la viola la estudiaba. Digo, pero este estudia en serio, leía, y me muestra los Carol Kay, que yo después le comentaba si esos Carol Kay habían sido del Flaco Belomo. El Flaco Belomo, otro gran bajista, anterior a sí, nosotros, sí, él tenía, creo que él tenía una imprenta y hacía Exacto, los Carol Kay, y exacto. el libro de Joe Pass también. ¿Te acordás el libro de Joe Pass, que es muy lindo, el libro Improvisando en Jazz, que es de otro tipo, pero es sobre todo lo que toca Joe Pass? Y yo dije, uy, qué bueno esto, y me empecé a dedicar en serio al bajo. O sea, en cierta medida Carlos disparó también la idea mía de tocar el bajo, porque realmente, o sea, siempre ha tocado muy bien, pero te imaginás, hace no sé cuántos años atrás, vos escuchabas a un tipo tocar, encima leía muy bien, dije, uy, qué bueno. Entonces me conseguí los libros y bueno, de ahí empezó todo, y empecé a trabajar, a partir de eso empecé a trabajar y bastante, y de esa manera
empecé con el bajo. Yo ya sabía leer música, no leía en clave de fa, pero porque yo estudiaba guitarra con Roberto Lara, o sea, leía música, me daba maña, y entonces fue adaptarme a la clave de fa, empezar a escuchar el tema de cómo es el ritmo, de qué hace el bajo en los temas, ¿viste? O sea, empezar a meterse en el tema. Fue un aprendizaje medio de la calle con la ayuda de Carlos. Hasta ahí llegué. Máximo. Se fue Máximo. Se fue, sí. Hizo la gran Bullrich. Se fue Máximo. Se congeló. La foto. Guacho, ¿qué? Yo no lo veo. Quedó colgado. Bueno, otra de las preguntas Quedó colgado. Bueno, no sé, que cada uno de ustedes puede decir un poco por qué llegaron al bajo. Gustavo, Fernando, Carlos, ¿cómo llegaron? ¿No? ¿Puedo decirlo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me siento muy, muy conectado con Buki, porque nunca hemos hablado personalmente de esto, y yo también comencé igual, con una guitarra que me compró mi vieja a los 14 años. Mirá. Sí, pero a mí se me daba la onda de componer canciones con letra y música. No era, como dicen acá, el guitarra de punteo, ¿no? Ah, claro. Primera guitarra. Esa, la primera. Yo era así, se me daba por las canciones y escribí muchas. Tengo ahí guardadas como unas 200 de esa época. Era una máquina de escribir y de sacar cosas. Y por alguna razón que no puedo explicar, las 4 cuerdas más graves de la guitarra como que me llamaban, las ondas me llamaban. Es que no lo puedo explicar de otra manera. Y hasta que un día quise tener un bajo, y en el año 73 estuve de viaje acá por Europa por primera vez. Era muy hippie, tenía el pelo largo, así andaba con una mochila y mi guitarra, con Daniel Irigoyen, ¿se acuerdan que era cantante de Los Mentales? Los Mentales, sí, me acuerdo. Y que ahora es un gran baterista y gran compositor, muy bien. Bueno, y estaba en Alemania, trabajé de basurero unos cuantos meses y me compré un bajo. Y volví a fin de año a la Argentina con mi primer bajo, y bueno, sí, después vinieron muchas cosas, ¿no? Algo de lo que dijo Máximo. Con respecto a lo del libro, sí, el libro 4 cuerdas salió en el año 87, pero yo empecé a dar clases por el 82, 83, más o menos, unos años antes. Que es un dato que creo que no le dije a Máximo exactamente. Sí. Volviste, Máximo, está bien. Sí, había desaparecido. Fernando, ¿vos cómo empezaste con el bajo? Mirá, yo antes que nada tendría que decirles que me dediqué a la música gracias a mi viejo. Bien. ¿Cuál sería la pregunta lógica? ¿Era músico tu viejo? No, era militar. Opa. No sé si la pescaron por ahí. Pues después se los explico, en todo caso. Claro, tenemos que hacer otro Zoom solamente para eso. Sí, pero tendría cierta lógica, ¿no? Debería haber una lógica, sí. Disparar para el lado contrario. Claro, exactamente. Yo empecé también con la guitarra, qué coincidencia. Mirá. Empecé con la guitarra y yo debo decir que pertenezco a la generación que recibió el golpe Beatles más fuerte, que fue la primera generación. Después, obviamente hoy en día los Beatles siguen pegando, pero no es lo mismo, porque hubo otros grupos a posteriori, qué sé yo. Vos lo viviste en vivo ese proceso. Yo lo viví en vivo y en directo. En el momento que pasaba. Fue una cachetada, yo tenía 13 años, así que me partió al medio, te imaginas que fue algo irrepetible, te diría. Con el jazz me pasó algo parecido, pero el impacto, también por la edad que tenía, fue muy grande, ¿no? Con los Beatles. Entonces nos juntábamos, me acuerdo, en un garaje, 3 o 4 guitarras criollas, y sacábamos
cada disco de los Beatles sacábamos de oreja tema por tema, pero tema por tema exacto. Cada Fernando, uno venía... ¿ahí tocabas la guitarra o el bajo? No, la guitarra. Era a 3 o 4 guitarras tocando todos los temas de los Beatles, track por track. Eso fue un gran aprendizaje porque nos obligaba a agudizar, obviamente, el oído, ¿no? Y luego yo comprobé que todas las relaciones armónicas que yo aprendí a posteriori, cómo se llamaban, yo las tenía ya grabadas en la cabeza, porque las había sacado de oreja, ¿no? Así que eso fue extraordinario. Luego formamos un grupo y pasó la de siempre. Faltaba un bajista. Esa es un clásico. Entonces, yo tomé, me prestaron un bajo que había hecho un flaco con un cuchillo. Así como les digo, no existía el bajo. Tenía los trastes pintados, era una cosa intocable. Y empecé a tocar el bajo y un guitarrista que estaba bastante avanzado me pasó algunos ritmos y yo empecé tocando en ese grupo, y empecé a escuchar la línea de bajo de los Beatles, también de McCartney, algunas de las cuales son extraordinarias, ¿no? Sí. Algunos colegas, he escuchado que algunos colegas dicen que no, que McCartney tocaba el bajo como el culo. La verdad que no lo puedo entender eso porque las líneas son extraordinarias, ¿no? Son tremendas. Y encima canta, encima. Claro. Y encima canta, sí. Así que así empecé con el bajo y luego me junté unos mangos y pasé a un bajo nacional, que no sé si era un Cook o un Skinder. Skinder, ¿lo recuerdan? Sí, Skinder. sí, negro, sí. Y creo que tuve un Fine, pero no, Fine no tuve otros bajos así. Y así fui siempre de oído, hasta que decidí que me iba a dedicar a la música. Y dije, bueno, acá hay que agarrar los papeles, ¿viste? Porque estaba la cuestión, había que leer, porque en esa época estaba la cuestión profesional, una palabra que se presta a algunos incordios, pero en realidad la palabra profesional viene de profesión, y profesión viene de profesar. Entonces, en realidad es una palabra noble. Nosotros un poco la odiábamos, la palabra profesional en esa época, porque nos remitía a cierta élite que entraba a los estudios de grabación y nosotros no. Entonces le llamábamos los profesionales, ¿no? Que eran los que leían bien, digamos, ¿no? Entonces ahí empecé a estudiar música, empecé a estudiar piano con una profesora, estudié 3 años y me enseñó teoría y solfeo, y me pasé toda la colimba solfeando como loco. Me llevé el Lemois y solfeo cantado y me hice un año de solfeo intensivo y fue algo, digamos, que me preparó bastante, digamos, ¿no? O sea, me puse las pilas tenazmente, porque yo hice industrial, también como Buki, que de los músicos que hacen industrial es un fenómeno generalizado también, he notado. Que no sé, parece que el industrial nos dispara después para otro lado también. Bueno, así llegué a leer música y ahí empezaría otra historia, digamos, ¿no? Bien. Gustavo, ¿querés contar cuál fue tu primer bajo? No, Gustavo contó ya, ¿eh? Ah, perdón, Sí. Carlos. Carlos. Sí, bueno, esperá, la historia era por qué empecé a tocar. En realidad, bueno. Sí, ¿por qué el bajo? ¿Por qué el bajo? En realidad, Sí. bueno, a partir de que mis viejos compraron un combinado, yo escuchaba música, bueno, empecé a escuchar que había más graves que los que había en un Winco. Me empezó a llamar la atención. Alguno de ustedes se acordará del grupo Abracadabra, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Sí. y el bajo estaba el re palo, el bajo, Abrazarte muñequita mía se llamaba el tema. Así Claro. no era Werry, no era de Sauron el tema. No exactamente. No, bueno, qué sé yo, me llamaba la atención eso. Y después, el primer concierto que fui en mi vida, a los 12 años, creo, sí, debía tener 12, fue uno que se llamó Historia del Rock en el Teatro Atlantis, que estaban prácticamente todos, o sea, Lebón, Gieco, Papo, Gabriela, no, me voy a olvidar, había más. Y tocaba un bajista que se llamaba Cacho La False. Cacho La False, sí. Que tocaba con Lito Nevia.
Claro, bueno, un grupo que se llamaba y Winca. claro, Wow, totalmente. qué info, Eso me había qué olvidado. info, wow. Y nada, no sé, me Información pegó. antropológica. Esa, Claro, qué bárbaro. Este, y bueno, nada, me pegó. Y unos años después, cuando en el secundario, un amigo, el primer año estaba, un amigo tenía un primo baterista, la típica historia de armemos un grupo, qué sé yo, y bueno, me vino esa imagen a la cabeza y empecé a tocar el bajo. O sea que en realidad acá el único bajista de Paladar Negro soy yo, ¿no? Guitarristas frustrados, como dicen ahí, que después dicen, ah, yo con la viola no llego, mejor agarro dos cuerdas menos. Yo al revés agarré la viola después, más tarde. bien. Pero bueno, básicamente por eso, por ese concierto donde Cacho La False fue el Mirá que qué más me bueno. llamó la atención. Hay un Mirá, nexo muy en común, perdón que me meta, hay un nexo muy en dale. común que es la colimba. Es como que la colimba también disparó mucho ser músico, ¿no? Siempre es que como todo el mundo aprovechó para estudiar o para hacer algo en la colimba, ¿no? ¿A vos no te pasó eso, Carlos? Yo ¿Te ya salvaste? trabajaba de ¿Te músico cuando hice salvaste? la colimba. ¿Eh? Ah, No, ¿qué me voy claro. a salvar? No, Ujú. no, hice 19 años, hice 19. No, la hice 14 meses en Patricia, ¿no? Podía laburar los sábados, podía tocar los sábados. Ujú. Ya trabajaba. No, 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 en realidad no. Lo que hice después de la colimba fue, o durante, entrar en el Falla a estudiar con trabajo, pero bueno, no prosperó. Pero Bien. ya tocaba, leía todo. Daba clase. En realidad empecé a dar clase antes, a los 17, o sea, antes de trabajar de eso. Muy chiquito. Sí, casual porque, bueno, a raíz de lo que hablamos en realidad en esta reunión, es que en esa época yo fui a estudiar, eh, empecé a estudiar solo, yo empecé a tocar con un guitarrista de Lugano que era hermano de Claudio Barile, no sé si lo conocen. Sí. Claudio Barile es uno de los mejores flautistas argentinos, o el mejor Mm. quizá. Ah, sí, sí, sí. Y, y bueno, yo tocaba con el hermano y me pasaba cosas de Bach que tenían, que no me puedo acordar qué era, que tenían bajos lineales, ¿no? Una sola voz. Y, y bueno, aprendí a leer solo con eso, qué sé yo. Bueno, tenía unas nociones de teoría de la música. Pero cuando fui a estudiar después a la academia donde estaba el baterista con el que empecé a tocar por mi amigo, fui a estudiar y el profesor de bajo era un guitarrista. Ah, Entonces fui y qué sé yo, el flaco tocaba la guitarra más o menos y yo fui y le dije al dueño del instituto que, bueno, que qué sé yo, que no estaba muy conforme porque me hacía hacer cosas raras, ¿viste? Para, qué sé yo, cómo decir, si tocas con el dedo uno y 2, el dedo probate, tocar con el 3 y el 4 de la derecha, ¿viste? Como para joder, para hacer cosas que te cuesten. Y bueno, y entonces me puso a dar clase, dijo, ah, bueno, pero vos leés, qué sé yo, bueno, da clase vos. Y empecé a dar mirá, clase ahí, por eso también tan temprano, o sea, desde chico. qué bueno. Mm. Una pregunta que viene a A colación cuento. es, Sí. ¿Leer o no leer? ¿quiénes fueron los referentes? Bueno, Fernando contó que un poco fue Paul McCartney, ¿no? Pero en el caso tuyo, Buki, ¿quién ¿Cómo fue que el primer referentes? tipo? El Y el tipo que te tipo que llamó más la primero, atención al y de principio. pibe, Alejandro Medina, loco. El Ah, negro Medina. ah, Yo cuando escuché Manal me partió la cabeza. ah. Yo dije, ¿cómo puede ser que suene ese Manal? Y me sigue gustando Manal. O sea, me sigue gustando. El negro Medina era una pared, es una pared. Y Tremendo. a mí, yo dije, epa, muy bueno. Y el otro que me gustaba mucho en la época era Rinaldo Raffanelli también, pero ese ya es posterior, un poco posterior. Claro, Pero el negro Medina es tremendo. Eso, bien. Bueno, yo empecé estudiando con Rinaldo, yo estudié un mes y pico con Rinaldo cuando, poquito, porque él estaba muy ocupado, qué sé yo, pero por lo menos me sirvió para ubicar la mano bien. ajá. ¿Fue la Sí, época de Sui también era un Generis? ídolo, ¿eh? ¿Fue la época de Sui Generis antes o después? Eh, por ahí, un Sui poco, Generis ¿sabes qué? terminó un día Me como confundo un hoy. poco, me Hoy, confundo un hoy, poco. hoy Es se cumplen un poco antes. 45 años Manal del es último antes de Sui concierto. Generis. Sí, Manal por era ahí. antes de Sui Generis. Sí, sí, claro. Claro. Bien. Gustavo, ¿qué Gustavo, referente? está silenciado, Gustavo, está silenciado. ¿Es silenciado?
No se escucha, Gus. No se escucha. No se escucha. Le da sonido a Gustavo, porfa, que se muteó, se ve. No se tienen que mutear, muchachada. No se tienen que mutear, ustedes mismos se muteen, ¿ok? No, Ha sido ahora te abre, sin ahora te querer. abre. Ajá. Sí, ahora te abre. No toqué botones, Buki, abuelo, que hacer escuchame. cagada. Una pregunta. Bueno, Buki, yo cuando estudiaba con vos, también vos estabas muy con Jaco Pastorius Pero también, ¿no? eso fue posterior. Fue muchos años después eso. Eso fue posterior. Claro, Pero claro. Jaco nos partió la cabeza a todo. Lo que le gustaba el rock, el jazz, el tango, el panduro, cualquier cosa. Claro. Y yo quiero acotar que en su momento, cuando me di cuenta que tendría que empezar a leer, busqué profesores y la verdad que no tuve mucha ayuda de la generación anterior mía, ¿no? Yo no sé si no querían pasar data o estaban muy ocupados. Muy ocupados. Eso es real, lo que decís. En una época era común eso. Inclusive mezquinaban material. Por ejemplo, el que tenía el Carol Kate, salvo el flaco Belomo, que fue el que me los pasó a mí, de ninguno otro recibí ninguna ayuda. No te pasaban nada los muchachos, ¿eh? Eso, sin dar nombres, hay que decirlo, porque no fue una actitud muy generosa, digamos. ¿Verdad? No sé si alguien comparte eso. Sí, claro. Era algo que pasaba. Yo me acuerdo de haber acompañado un pianista. ¿Se acuerdan que en el Sheraton, ahí en el 24, había... el Águila. El Atalaya. El Atalaya. Bueno, yo toqué ahí varias veces, 2 o 3 años. Y me acuerdo que vino un pianista que tocaba muy bien. Capaz que ustedes lo conocieron. Martín Orduña se llamaba. Tipo que ahora creo que se fue a vivir a Estados Unidos. Y un día estaba tocando y a mí me gustó, tocaba una armonía muy piola. Le digo, ¿qué tocas ahí? Y escondía la mano, loco, no hacía, no te mostraba, como si se le fuera a sacar los secretos, ¿no es cierto? Sí, claro. había, no todo el mundo era así, o sea, quien falleció hace poco, el negro Manolo Juárez era un tipo que iba y se brindaba por completo. No, o sea, bueno, yo hablaba de bajistas, no hablaba de pianistas. No, te digo de actitudes. Sí, desde ya, sí, bien. Claro, Carlos, claro. Carlos, ¿qué referente vos tenés de aquella época, de tus primeros momentos? Bueno, los de rock nacional, obviamente, Medina y Rino, más que nada, y Rinaldo, ¿no? Pero después era absolutamente fanático de Chris Squire, de Yes. Claro. Bueno, Lake también, ¿no? Y eso, pero el rock sinfónico me lo... Lo primero que escuché así de afuera fue Purple, que me arrancó la cabeza. Pero bueno, después Yes y Emerson Lake and Palmer, y no le daba tanta bola a Genesis, porque había cierta cosa o sea, me gustaba venir a Inglaterra por una libra, pero no más que eso, y porque había cierta cosa como Beatles, Stones con Yes y Genesis, por lo menos en la mente ya estaba. Pero Squire era que me acuerdo la primera vez que en esa escuela que te digo que empecé a dar clase, el baterista que escuchaba ya me mostraba Ron Carter y yo decía que es mole. Toca negras a cagar, bueno, no voy a tocar nada. Obviamente. Todas negras, aburrido era. Claro, sí, un bobo. Bueno, después miles, qué sé yo, o sea, no soy mucho. Por supuesto Jaco, pero pero no fui un fanático de Jaco tampoco, fanático. La otra vez alguien me dijo de colaborar en un libro y yo le dije, realmente no quiero porque no soy un referente real de eso, no fui uno de los fanáticos de Jaco. Es más, a la salida de la colimba, creo, yo ya había tocado unas Chávez con Pires, Volpini y Johansen. Pires. Claro, y me gustaba mucho Alfonso Johnson. Y toqué fretless un tiempo y me gustaba mucho más la manera, el sonido de Alfonso que la de Jaco. O sea, hay mucha gente que piensa así con respecto a World Report, ¿no? Que le gustaba más con Alfonso Johnson que con Jaco Pastorius.
Hay mucha gente que Y piensa son así. cosas distintas, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, Jaco es mucho más explosivo, es otra cosa, es un animal, pero Ujú. yo qué sé, no sé, Alfonso tenía lo suyo y bueno, yo me acuerdo que trataba de usar las cuerdas más altas, ponerle un puente de madera blanda al fretless para que perdiera sustain, ¿viste? No me gustaba que cantara tanto. Claro. Eso. Más Y sequito sonaba. claro, sí, mucho más y Claro, podía tener mucho más ataque, claro. Sí. claro. Ah, como sonaba el Bueno, tipo, ¿no? claro, claro. Digamos, o sea, bueno, un 5% de lo que sonaba el tipo. Claro, claro. Gustavo, volviste a la... Sí, creo que volví, ¿no? Sí, Bueno, ahí Ondas está. del wifi, Sí, no sí, sé, no sé lo que con- pasó. Bueno, lo que contanos quería quién era decir tu que, referente al sí, principio, digo. otra vez, querido Buki, igual. Alejandro Medina a tope. Más que Eh, nada porque, digamos, Son mellizos ustedes, no sé, ¿no serán eh, mellizos? en el año, bueno, cuando comenzó Manal, porque no íbamos a decir años, cuando comenzó No, no, Manal, no. yo ya estaba ahí revoloteando por los recitales, recién tocaba la guitarra y quería estar entre los músicos y lo vi tocar a Medina desde sus comienzos, aunque él comenzó antes con los Seasons, que yo no los conocí. Ok, pero hablo de Manal, ¿no? Sí. Y él es un gran referente mío, en gran manera. También creo que lo fue Paul McCartney. Los Beatles comencé a escucharlos tenía 12 años, me parece, y había comprado un simple, el Love Me Do. Había salido un simple de los Beatles y ahí me hice... Ahí fue cuando realmente con ellos empecé a como interesarme más por la música, estar, ¿no? Gracias a los Beatles, a ese simple, porque antes creo que a todos nos pasó cuando éramos más chicos que mirábamos la tele, algunos programas de música, algunos recordarán a Escala Musical o antes todavía. Este, Bach. sí, había otro programa, bueno, El Club del depende. Clan, el Club del Clan, Ese iba a decir, el Club del Clan, Claro. claro, el Club claro, del Claro, claro. claro, Clan, sí, claro, claro. con Cachita Galán. Sí, el club Había un sí. montón ahí, Johnny Había Lang. uno, y había uno que era chinito que tocaba, ¿cómo era? Nicky Jones, Sí. Nicky Jones. No, bien, Nicky, bien, muy bien, Tiene un Nicky. swing bárbaro, Nicky Jones Sí, tenía, Nicky. sí. Y Johnny Tedesco también, en cierto modo, ellos pioneros también, ¿no? Bien, Sí, pero buenísimo. Yo acá me hice una más o lista, menos. yo acá me hice una lista de bajistas de la misma época de ustedes, digamos, pero que no se dedicaron a la parte educativa, sino que fueron referentes del instrumento. Y la lista incluye a Alfredo Tot, Sí. bajista de Los Gatos, recordemos, ¿no? Sí, sí. Emilio del Guercio, bajista de Almendra, Machi, que tocó con Invisible, Alejandro Medina, Adalberto Sebasco, José Luis Fernández, que fue el bajista de La Máquina de Hacer Pájaros, Rinaldo Raffanelli, de Polifemo, de Sui Generis, Gustavo Montesano, el bajista de Crucis, Guillermo Bordarampé, el bajista de Arco Iris, Ricardo Sanz, Ah, sí. también, muy importante bajista, el Beto Satrañi, si bien no era Uf. argentino, desarrolló la mayoría de su carrera acá en Argentina, tocando primero rock pesado, digamos, y después dedicándose al candombe. Willy Quiroga, el bajista de Box Day, Pedro Aznar, que quizás es menor que ustedes, pero bueno, empezó de muy joven tocando con Madre Atómica y después en Cerú, Cachorro López, el bajista de Los Abuelos, Vitico, bajista de Papo, Fernando Lupano, bajista de Charlie y de Sass, en la primera época de Sass, La Emilio Torre, Valle, de la Torre también. en La Torre, tal cual, Emilio Valle, también bajista de laburo, especialmente José Luis Castinere de Dios, bajista de Ana Cruza y de la negra Mercedes Sosa, el Mojarra Fernández, que hablamos al principio, y se me ocurrió recién Daniel Naca, querido Ah, amigo Daniel claro. Naca, Daniel Naca, Claro. bajista que murió Falta, hace 2 años. falta Gustavo Giles, me parece. Gustavo Gustavo Gabito Giles, Giles. Giles, de la Sí, Torre, ¿no? Sí, es bien. Sí, Ok. la lista, puede haber más gente, indudablemente me estoy Sí, más morfando bien, gente, obvio. ¿no?
Sí, no me acá puedo dicen acordar de Emilio, todo. Emilio de Guercio también, Emilio de Guercio también. Sí, Sí, lo lo nombró. Lo nombró. Lo nombró. Ah, lo nombró. Sí.